Buenas tardes a todos. Vamos a cortar esto, ¿no? Soy Samuel García, vicepresidente de AGEM. Y este Daniel Criado es compañero mío de la facultad Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. ¿Vale? Y bueno, hemos venido hoy aquí para hablar de radiofrecuencias, de hacking de radiofrecuencias y, bueno, simplemente para que se os caigan un poco todos los mitos que puede haber sobre radiofrecuencias y para que veáis un poco las cosas que se pueden hacer con algo que realmente escapa a nuestra vista. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Qué es la radiofrecuencia? ¿Qué es RF? Vale, pues RF son todas las frecuencias que están en el rango entre los 30 kHz y los 3 THz. Bueno, aquí he puesto un asterisco porque técnicamente es hasta los 300 GHz, pero de forma coloquial se dice que infrarrojos y demás también se considera RF. Entonces, lo hemos incluido. Aquí veis las bandas, estas son las bandas de radiofrecuencia, desde Extreme Low Frequency hasta Extreme High Frequency. Cada una ocupa una serie de y existe una regulación donde puedes emitir, donde puedes dejar de emitir. Esta es la longitud de onda, aquí tenemos la frecuencia. Bueno, este es el tipo. Si tienes todos los veces, pues todo. Vale. Vamos a hablar un poco de la historia de la radiofrecuencia, ¿vale? Y sobre todo a nivel de hacking, que es lo que nos interesa. Entonces, las radiofrecuencias se empiezan a usar sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la primera técnicamente hay radio ya, desde Marconi, en la radio, que eso es 1800 y muchos, casi 1900. Y bueno, las radiofrecuencias se usan en prácticamente todo tipo de sistemas. Desde Wi-Fi, infrarrojo, Bluetooth, radio tal cual. Hay muchos dispositivos IoT que lo usan. Yo qué sé, electrodomésticos de todo tipo. Hay bombillas Wi-Fi, hay las puertas de los garajes, las puertas de los coches. Todo eso usa algún tipo de radiofrecuencia. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos, pues, así es como se empezó. Con la invención del radar, que es prácticamente a partir de aquí donde empieza a salir todo el uso que luego se le da a la electrónica de consumo. Y bueno, ahí tenemos una foto de unos alemanes cogiendo la radio con una antena un poco tosca, ¿no? Porque es... Bueno. Sobre RF hacking. Tenemos muchas categorías de RF hacking, ¿vale? Y porque a fin de cuentas tenemos que ver las radiofrecuencias como una red más. O sea, los que tengáis algún tipo de experiencia con hacking de redes, esto a fin de cuentas es una red. Dejamos otros protocolos, muchísimos protocolos, y podemos aprovecharnos de otras cosas, pero es un protocolo de comunicación. Entonces, tenemos, pues eso, lo que ya habéis escuchado seguramente en algún lado. Por ejemplo, ¿qué es eavesdropping? ¿Alguien sabe qué es eavesdropping? Aparte de Víctor. Exacto. En inglés, poner la oreja. Entonces, conversaciones privadas. Eso se puede hacer con RF. Es de lo más famoso, es lo de pinchar el teléfono y todas estas cosas que todo el mundo sabe, ¿vale? Jamming. Sabemos lo que es el jamming también. Jamming es provocar interferencias de algún tipo de forma deliberada. Bueno, vamos a tirar por aquí. Tenemos muchos métodos de eavesdropping, no solo podemos coger una señal y demodularla y quedarnos con el contenido en claro. También podemos aprovecharnos del sistema que se está utilizando y meternos en el propio sistema un usuario más. El jamming es interferencia deliberada. Si no es deliberada, son interferencias normales. Muchas veces tenemos problemas de comunicación en este sentido y no es que nos estén hackeando. Vale. Dependiendo de cómo sea la señal, de cómo esté modulada, de cómo esté codificada, de la potencia, de muchos factores que, bueno, nos explicaré un poco de ello después.
son más o menos susceptibles a un ataque. ¿Vale? Y esto es lo que entendemos todos como RF hacking en un primer lugar. La Segunda Guerra Mundial se usaba mucho. Bloqueo de radares, apuntar, coger la señal de un radar y apuntar contra ese mismo radar, provocar mini interferencias. Y eso es aprovecharse del sistema sin necesidad de tener que generar tú una señal. ¿Vale? Hijacking es aprovechar el canal para poder emitir sin permiso. Hay hijacking de emisoras de radio, entonces tú piensas que estás escuchando una radio de algo, pero te llega un mensaje que no es el que te está mandando el auténtico emisor. La cosa es que como tú no puedes saber quién está emitiendo de forma simple, pues básicamente vas a admitir que todo lo que te pasa es bueno. Entonces, no solo cuando una persona escucha, sino cuando un sistema está escuchando. Que eso lo veremos después. Sí, es ilegal hacer hijacking según la regulación en España. Hay una serie de bandas que están guardadas en las cuales no puedes emitir sin licencia. Bueno, de hecho, no puedes emitir sin licencia, eso en primer lugar. Vamos a hacer algo parecido. Y bueno, y esto, replay attacks es una forma de hacer... sí, pero, o sea, escoger desde un nivel más de onda, coger una onda, quedármela y tirarla cuando quiero. Por lo mismo que he dicho antes, si no sabemos quién la lanza, no podemos saberlo, porque normalmente este tipo de conexiones son solo de un lado, no hay conexión para autenticación ni nada por el estilo. Nosotros tiramos algo en bruto, solo necesitamos saber qué se quiere comer al dispositivo, ¿vale? Y eso se puede hacer cogiendo la onda que quieres tirar. Cualquier tipo de ataque, lo mejor que podéis hacer es analizar vuestro objetivo, ¿vale? Estudiar el objetivo. Con eso vamos a tener muchas más facilidades que probarlo a lo bruto. Ya que estamos con los ejemplos históricos, vamos a hablar primero de un ejemplo clásico de dropping, o Watergate, que, bueno, sabéis que en época de Nixon lo que provocó su dimisión fue que se le pillaron escuchando al Partido Demócrata antes de las elecciones con radiofrecuencias. Le pillaron muy legal escuchar las conversaciones privadas de alguien, pues bueno, eso llevó a que Nixon dimitiera. Vale. Sobre jamming, ¿qué es lo más conocido? Pues bueno, la chat, tema de armamento que provoca fallos de transmisión es considerado chaff. En la Segunda Guerra Mundial los británicos lo llamaban Windows y los y básicamente son estos papelitos, ¿vale? Que hace que reboten las ondas cuando tú estás mandando señales. Entonces, no pasa la señal. Y es un ejemplo clásico de bueno, y sobre hijack, es que, bueno, es uno de los casos más famosos de televisión. En la tele, en la WTN. Y un capítulo de Doctor Who. Entonces, no sé si se verá. Bueno, es una filial de la PBS. Bueno, se está metiendo con el director de la cadena, ¿vale? Y hace muchas referencias a los programas que echan. O sea, él sabía lo que estaba haciendo y aquí
aquí estarse lo suficientemente potente como para hacer esto, pero el tío se coló y salió en las noticias, fue muy sonado y de hecho nunca le pillaron. Hay varios casos en los que sí que se hizo y se acabaron pillando, porque generalmente cuando transmites unos niveles tan potentes no se sabe dónde viene. El tema es que él aprovechó el canal que ya estaba, entonces no estaba emitiendo nada, solo estaba volviendo a enviar y la rebotaron. Bueno, y ahora... Vale. No voy a llegar a la parte a la que le empiezan a azotar el culo porque, bueno... Uy. Bueno, ahí se ve. Mira, me están azotando. Vamos a verlo ahora. Esto, hasta que el servicio de realización se dio cuenta, bueno, pasó este tiempo. Entonces, consiguieron cambiar el canal y volvió la tele normal. Vale. Adelante. Vale, ahora el bloque de Dani va a ser sobre teoría sobre radiofrecuencias. Vamos a hablar un poco sobre las bases de forma cualitativa, ideas muy intuitivas. Los que sepáis ya sobre señales, pues os va a parecer trivial, os vais a aburrir un poco. Los que no, puede ser un punto de partida para que os pique la curiosidad. Una pregunta. ¿De aquí quiénes habéis cursado redes? Vale, ¿quiénes habéis cursado redes y os habéis enterado del tema 1? Vale. Otra pregunta. ¿Quién ha hecho procesamiento digital de la señal o alguna asignatura de esas que parecen de Teleco que nadie sabe coger en los exámenes? Vale, nadie, bien, lo que sospechaba. Vamos a ver lo básico, en qué consiste un poco la modulación, qué representaciones gráficas, como lo que vamos a ver luego en algunos programas, cómo podemos entender nosotros qué nos está llegando y sobre todo, como algunas muy sencillas, vamos a poder emitirlas y recibirlas en nuestra casa. Y bueno, y hoy en día las digitales nos lo ponen muy fácil, con una antena como la que tenemos aquí, que podemos adaptar a cualquier modulación y no tenemos que construir ningún tipo de circuito. Primero quería hablar de por qué la necesidad de modular, por qué no podemos mandar una señal tal cual. El problema que hay es que la mayoría de las señales de la naturaleza, como la voz humana, por ejemplo, todas son paso bajo. Ocupan una banda de frecuencias entre 0 y unos pocos kilohercios. Entonces, esas señales son problemáticas de transmitir. Sobre todo porque al tener muy poca frecuencia, tienen una longitud de onda muy grande. Y aunque es una cosa que no se suele saber, las antenas, el tamaño de una antena está relacionado con su longitud de onda. Entonces, para transmitir señales de muy bajas frecuencias necesitaríamos antenas gigantes. Entonces, simplemente es más fácil coger esa señal que está pegadita al 0, más alta, y la podemos enviar con antenas pequeñas. Además de la ventaja de que las señales que están a frecuencias superiores afectan menos la distorsión. Y aparte nos permite reaprovechar el canal, porque si todas las voces humanas ocupan el mismo ancho de banda, se estarían molestando unas con otras. Pero tú puedes mover una a cada frecuencia de forma que puedas escucharlas todas por separado, como en el radio. Entonces, este es el esquema básico de la modulación. Tenemos una señal mensaje, una señal moduladora, se la llama también. Entra, este es su espectro en frecuencia. No sé si estaréis muy familiarizados con la representación en frecuencia, pero solo muestra sus componentes y las frecuencias que ocupa. Como os he dicho, una señal paso bajo. Entra un modulador. Modular consiste básicamente en multiplicar por un coseno de una frecuencia. Lo multiplicamos por un coseno de 5 kHz, movemos la señal a 5 kHz. Ya hemos movido esta señal que estaba en el 0, ahora está en la frecuencia de la portadora. Es así de sencillo. Luego, un detalle ya más matemático. Estáis viendo que está en torno a 0 y es simétrica, tiene frecuencias negativas. Para nosotros las frecuencias negativas no tienen sentido, es simplemente un formalismo matemático porque las señales reales son simétricas. Pero sí, de hecho, luego en el programa, si os habéis fijado, habéis estado en la prueba que hemos hecho abajo a la derecha,
lo que sale, el gráfico de la onda tira de 0 a N, no de menos N a N. Este es un esquema general de una modulación digital, el otro era la analógica, la más sencilla. De momento es así ya de entrada un poco más complicado, luego cuando lleguemos a las modulaciones digitales explicaremos un poco qué consiste. Empezando por las analógicas, aunque estén ya un poco en desuso porque sus prestaciones son mucho menores que las digitales, sobre todo en la detección y la corrección de errores, diferenciamos entre dos tipos de modulaciones, las lineales y las angulares. Las más representativas, evidentemente, son la M y la FM, que conocemos todos. En las modulaciones lineales, la información de la señal se guarda en la amplitud. Y en las angulares, no se guarda en la frecuencia, se guarda en la fase. Es una diferencia sutil, pero es importante. Entonces, quería empezar un poco hablando de AM, aunque nosotros luego vamos a hacer un ejemplo con FM, me parece un caso relevante también. Y la idea intuitiva es muy sencilla. Tenemos nuestra señal de información, la de arriba del todo, que tiene una determinada forma. Tenemos una portadora, que es el coseno que hemos dicho, un tono puro, un coseno o una frecuencia que nosotros queramos mover la onda. Y simplemente vamos a coger el coseno y le vamos a dar forma con nuestra señal moduladora. Esta es la representación en frecuencia. Teníamos una señal aquí, de voz o de música o lo que fuera. La hemos movido a la frecuencia de la portadora, tiene un ancho de banda. En realidad, esto era la parte negativa y la parte positiva. Aquí la información está repetida. Tenemos la información aquí y la información repetida aquí. Y este pico es la potencia de la portadora, justo en este C. Entonces, la forma más sencilla de transmitir AM, la modulación, simplemente metemos la señal, la multiplicamos por la frecuencia que nosotros queremos. La M no lo he hablado, pero es el factor de modulación, no nos importa de mucho. Y luego a la M se le suma la portadora, por eso la veíamos aquí. Hay una modulación parecida a la AM, que es la DBL, que consiste en lo mismo, pero sin añadir la portadora. ¿Por qué se usa la M y no la DBL? La DBL es un poco más complicada de desmodular. Vamos a ver ahora que AM es súper sencillo. Lo que pasa es que con AM pagamos un precio. Estamos sumando la portadora, estamos desperdiciando potencia en una señal que no lleva información. La portadora no lleva información. Entonces es un pequeño precio que tenemos que pagar. La acción es súper simple, porque la M tiene una peculiaridad y es que podemos demodularla de forma no coherente. ¿Qué significa no coherente? Que no nos hace falta saber cuál es la frecuencia de la portadora. Eso es maravilloso porque nos libramos de tener que estar en contacto con el emisor, saber qué frecuencia, si la frecuencia de la portadora se está desviando, si no se está desviando. Entonces, ¿qué hacemos? Un detector de envolvente. Vamos a coger la señal y vamos a intentar sacar la forma que hace por fuera. Vamos a intentar sacar esta línea. Nuestra señal original, muy sencillo. Tenemos esta señal, la vamos a pasar por un diodo. Un diodo tiene un voltaje de conducción. ¿Qué quiere decir? Que solo va a dejar pasar los ciclos positivos. Ya nos hemos cargado esta parte. Ahora vamos a tener eso. Queremos quitar la portadora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner un filtro que se va a quedar solo con la variación lenta de la señal. O sea, un filtro paso bajo. Va a quitar las frecuencias altas y solo... Es como si fuera a mirar la señal muy lentamente, desde muy lejos. No vamos a verlo de dentro. Entonces vamos a tener, con este filtro paso bajo, que veis que es solo un condensador y una resistencia, lo podemos hacer en casa por 50 céntimos. Ya nos vamos a quedar con la forma. Y ahora solo hace falta quitarle la potencia de la portadora, bajarlo otra vez. Entonces un filtro paso alto que le va a quitar la continua y va a bajar la señal abajo. Es súper sencillo de hacer. No tiene ninguna complicación, es súper barato. Sí, de hecho, bueno, en la asignatura de fundamentos físicos hacemos un RC y un RCL. A fin de cuentas, o sea, es usando los mismos componentes. Lo único que sí que es el circuito y ya está. De hecho, el típico proyecto de electrónica que hace la mayoría de la gente en el instituto y demás es hacerse una radio, AM, que es precisamente esa. Luego hay otro tipo de modulación, la coherente, que es cuando conocemos la frecuencia de la portadora,
pero en este caso es absurdo cuando la no coherente es mucho. Las prestaciones son un poco mejores, pero tenemos que estar muy atentos de a qué frecuencia tiene la portadora que esté emitiendo, que no haya distorsión, que no se nos mueva. Igual, de modular en realidad es igual que modular. Vuelves a multiplicar por el coseno y la señal te vuelve a su sitio. Luego solo hay que filtrar la parte que nos interesa, porque empiezan a salir armónicos por todo lo que nos interesa. Igual le quitamos la continua. La FM. La FM también bastante básica la idea. Tenemos igual la portadora, tenemos la señal moduladora y lo que hacemos es, en función de la amplitud de la señal, aumentamos o aumenta o decrece la frecuencia. Si lo superponemos se ve mejor. Vemos como para valores muy bajos aumenta mucho la frecuencia, según suben los valores, baja la frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? La forma más sencilla de modular FM es con un dispositivo que se llama VCO, que básicamente es un oscilador que va generando una señal de distintas frecuencias según el voltaje de entrada. Funciona, la idea es muy sencilla. Para esta frecuencia genero este voltaje. Para esta frecuencia genero este voltaje. Entonces, vamos a tener que para el distinto voltaje de la señal de entrada simplemente va cambiando la frecuencia de salida. ¿Y cómo vamos a modular? Parece un poco más complicado, pero igualmente es muy sencillo. Vamos a usar la idea contraria, que es, vamos a poner un filtro que se comporte al revés que en un VCO y después vamos a usar el mismo método de la M. De todas formas, este paso de aquí a aquí no queda muy claro, por eso quería ver un poco más en detalle cómo es este filtro. Cuando nosotros usamos un filtro a paso bajo o paso alto, da igual, normalmente nosotros queremos trabajar en esta banda, queremos quedarnos con una información, eliminar otra. Y como no son ideales, pues tenemos una rampa, no podemos tener esto y eliminar todo de repente. Entonces, haciendo un uso un poco ingenioso de esta región que nadie quiere nunca, lo podemos usar como un VCO al revés. Vamos a estar en una frecuencia, nuestra frecuencia central, y entonces esto es el módulo del filtro. Entonces, cuando suba la frecuencia, va a salir una señal con menos módulo y cuando baje la frecuencia va a salir una señal con más módulo. Estamos revirtiendo perfectamente el VCO. Aquí, sí. Y luego simplemente volvemos a aplicar, ya que tenemos la señal en función de la amplitud, en realidad lo que hemos hecho es convertir la M, vamos a volver otra vez a aplicar el de M, que ya lo hemos visto, y pues tenemos la señal original, y esto vuelve a ser igual. Y muy barato, de otro filtro muy sencillo, muy barato. Luego pasamos a las modulaciones digitales. Para representar las modulaciones digitales de una forma clara, se usan las constelaciones. Las constelaciones no es nada más que a cada señal digital que tengamos, o a cada símbolo que represente un valor digital, un vector. Como los que podemos ver aquí, este está en 2 dimensiones, este está en 3 dimensiones, pero básicamente es lo mismo. Tenemos distintos valores digitales y cada punto o vector simplemente tiene una fase y una amplitud. Y esta es la representación que se usa para las modulaciones digitales porque es sobre todo muy visual. Claro, todos sabemos cómo es el ruido de una señal analógica. Si la representamos en el tiempo empiezan a salir picos, tal. Pero si usamos esta representación, ¿cómo es el ruido? Pues el ruido se modela simplemente como otro vector. Y vamos a tener que si nuestra señal ideal era esta, se nos va a sumar otro vector que nos va a empezar a desplazar las señales. Entonces, cuando veamos señales digitales, no vamos a ver puntos perfectos. Normalmente siempre vamos a tener ruido y nos lo va a desviar un poco. Luego, hay distintos tipos de ruido. Ahí está el caso ideal. Aquí tenemos un ruido aleatorio. Aquí un ruido de fase que es no desplaza en amplitud, pero sí que mueve los puntos. Y luego la interferencia entre símbolos, que es un poco ya más complejo. Y quería empezar con señales, al igual que analógicas, modulaciones digitales hay muchas, pero yo quería centrarme en las que vamos a usar hoy para infrarrojos o la que tiene el wifi, como vamos a ver después. Y que también son las más sencillas, yo creo bastante sencillas de entender. Luego K, que es la forma más simple de ASK. ASK simplemente es modular la amplitud de la señal
según el valor que tenga, pero en digital. Y luego K es la forma más simple, es cuando solo tenemos un bit, solo tenemos binario. Entonces, igualmente, funciona de la misma forma, es la M digital, por así decirlo. Tenemos la portadora, tenemos la moduladora, cuando hay un 1 enviamos señal, cuando hay un 0, nada. Cuando hay un 1, señal, cuando hay un 1, señal, cuando hay un 0, nada. ¿Cómo puedes implementar? Una forma muy fácil de implementar esto. Puedes poner simplemente un interruptor digital, puedes poner un coseno de la frecuencia que quieras, un interruptor digital. Cuando hay un 1, se cierra, pasa la señal, cuando hay un 0, se abre. Igual, ya puedes transmitir OK de una forma muy sencilla. Aunque hoy en día no vamos a construir nosotros un modulador digital a mano cuando cualquier antena nos lo hace. De hecho, bueno, lo usaremos luego después en la serie de pruebas de concepto que vamos a ver, en la primera y en la segunda. Vamos a ver, bueno, la primera no hace falta porque es un tipo de tag, pero en la segunda vamos a ver por qué estas cosas nos sirven para algo. En el infrarrojo, por ejemplo, se usa OK en dispositivos que operan la banda de 433 MHz, se suele usar también porque son interruptores. Entonces, son transferencias de datos de un emisor a un receptor sin esperar más que un valor en concreto. Ya está. Entonces, esto se usa porque es facilísimo de hacer, súper barato y, bueno, como sabéis, los mandos a distancia valen 50 € y es por algo todo. Bueno, llegamos a la QAM. La QAM ya sí es una modulación digital en uso hoy en día que ofrece altas prestaciones, por eso se usa para el Wi-Fi, se usa para el TDT, con algunas modificaciones, pero en general igualmente es lineal, la información está en la amplitud. Hemos visto pocas angulares, a excepción del FM. Y luego hay distintas versiones de la QAM. Depende del número de símbolos que queramos meter. Las más usadas son 4QAM, 16QAM, 64QAM, 256QAM y teóricamente creo que se están haciendo pruebas con 1024QAM por ahí. La QAM tenemos la constelación que hemos explicado antes, cada punto es una señal distinta y entonces lo que hacemos es repartirlas en un plano, normalmente cuadrado. Vemos cómo aumentar y ahora tenemos 64 señales en el mismo plano. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de QAM, más información estamos metiendo, porque si os dais cuenta, en las 64 QAM tenemos señales de 6 bits. Pero, entonces, la pregunta es, ¿para qué voy a usar 4 QAM si puedo usar 256 QAM y meter en el mismo sitio la misma información? Bueno, el caso es que cuando a ti te llega la señal de decisión, vas a poner rayas verticales, rayas horizontales y vas a decir, si cae en esta caja, es el 00000. Si cae en esta caja, es el 0100. Entonces, ¿qué pasa? Aunque lo veamos a distintos tamaños, en realidad, si mantenemos la potencia constante, estamos usando el mismo cuadrado, pero lo estamos llenando de más puntos. Y tenemos que poner más umbrales y todos los puntos van a estar más juntos. ¿Qué va a pasar? Que en cuanto haya ruido, se nos puede salir de esta caja, el ruido puede entrar aquí y vamos a tener un error. Entonces, sí, podemos transmitir en el mismo sitio que transmitimos 4 puntos 256, sí, pero o aumentamos la potencia, digamos, en una constelación lo que hace es como separar las señales, aumentar la amplitud. Aumentar potencia no es gratis, la electrónica de alta potencia es más cara, consume más y presenta algunos problemas también en esa frecuencia. Entonces, bueno, depende de lo que nos interese y sobre todo del ruido que tengamos, con un ruido muy bajo y una señal muy robusta, podemos ir a por 256 QAM sin ningún problema. Y, vale, ¿cómo transmitimos QAM? Esto es un poco más complicado. Pues, tampoco tanto. En realidad, lo que tenemos aquí es un chip serie paralelo, un conversor serie paralelo. A él le entran los datos digitales directamente y el que hace. En este caso es uno de 64 QAM. 64 QAM son señales de 6 bits. ¿Qué hace? Pues parte 3 bits y 3 bits. Y 3 bits. Entonces, aquí genera una señal ASK, según cada grupo de 3 bits es un número, genera una señal de distinta amplitud dependiendo del número que tengamos. ¿Y qué hace? A uno lo llaman componente en fase y otro componente en cuadratura.
Eso realmente no está diciendo más que hay dos dimensiones. Este punto tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, digamos que los está separando. ¿Y qué hace? Para enviarlo a través del aire analógicamente, suponiendo que el aire sea nuestro canal, una componente la desfasa a 90 grados y otra no. Que sería el equivalente en analógico a tener dos señales ortogonales. Entonces, ¿qué hace? Simplemente la modula por el proceso básico que hemos visto, que es multiplicar por la portadora, la suma, no se pierde la información porque son ortogonales y se pueden diferenciar una de la otra en recepción y ya tenemos nuestra señal digital. Y la demodulación es el proceso contrario, es prácticamente como poner un espejo. Volvemos a multiplicar por la portadora, entonces volvemos a tener la banda que teníamos, una tiene que ir desfasada a 90 grados, entonces se separa la información, porque como son ortogonales, al multiplicar una por la otra, una componente se va y otra se queda. Y aquí nos llega ya otra vez la señal modulada en amplitud, decidimos según la altura que tenga qué bit era y ya está, y aquí volvemos a reconstruir. Y hasta aquí la teoría, espero que no haya sido muy aburrido. Pero... Vale, ahora vamos a seguir esta parte, que es la parte de hacking. Hemos acabado con la teoría de RF, más o menos. Ahora tengo que explicar yo un poquito, pero los conceptos no los habéis pillado bien, a fin de cuentas, y vamos a verlo aplicado a una prueba de concepto, ¿vale? Entonces, pues, bueno, no antenas a la obra, ¿vale? Primero voy a explicar cuáles son mis herramientas. Bien, lo primero, vamos a usar una radio definida por software, o SDR, que es este aparatito de aquí. Si me dejas un móvil, para los que están en otro lugar del espacio o medio tiempo. ¿Lo has pillado? Ahora, sí. Vale. Esto es una RTL, SDR. Esto te lo venden en AliExpress. Esta cacharrita de aquí, que viene con esta antena. ¿Vale? Con esta antena de aquí. Que, bueno, cuesta $12. 11 con mucho euros. Y, bueno, es una radio, básicamente es una antena que podemos coger la frecuencia y mirar en un rango de frecuencia muy alto. En concreto, van de, no sé si son un megahercio a 1,7 gigahercios, que es una burrada. No es tan burrada como nos gustaría, porque las hay mejores, que son o sea, pueden llegar hasta 2,4 y hasta 5 GHz, que eso estaría muy interesante porque esas son las frecuencias a las que opera el Wi-Fi, a las que opera el 3G, 4G, a las que opera el Bluetooth. Entonces, podríamos hacer aún más análisis de nuestras frecuencias. ¿Qué más vamos a usar? Bueno, Arduino. Vamos a usar Arduino. Si me puedes dar ahí, perfecto. Vamos a usar un Arduino Mega, que, bueno, no tiene por qué ser Mega, pero ya que vamos a lo grande. Me llegó el otro día y quería probarlo. Y, bueno, la idea de Arduino es que, bueno, es barato, es fácil de usar. Cualquiera es capaz de hacer programación en Arduino con librerías y demás y no tiene que comerse mucho la cabeza. Librerías para hacer lo que vamos a hacer. En mi caso, en Arduino solo voy a usar infrarrojos, así que uso IRLib2, que es la librería, para poder transmitir y recibir infrarrojos. Pero hay módulos de GSM para Arduino, así que podemos montarnos nuestra propia SIM con un Arduino y enviar datos. Hay módulos también de transmisión, recepción de radio, pero, bueno, nosotros vamos a hacer un poco, bueno, no la trampa, porque lo tenemos hecho no es trampa, pero vamos a utilizar una Raspberry Pi, si me das. Vamos a usar una Raspberry Pi 3, ¿vale?
que tiene una librería muy bonita que se llama RPTX, como veis ahí, que es transmisión por Raspberry Pi. Y bueno, yo en concreto he decidido meterle una antena wireless que teníamos por ACM. Me compré un adaptador para poder hacer esto. ¿Vale? Es una Q3. Venga, Nacho. Es una Q3, pero funciona. He cogido un adaptador de antena a tarjeta de red y he atado un cable a él. Entonces, la transmisión no va a ser óptima porque lo suyo sería apantallar los cables, traerlos con mejor longitud, etcétera, etcétera. Pero bueno, va a dar el pego para nuestras pruebas de código. ¿Vale? Y el software que voy a usar para ver cómo funcionan nuestras ondas, que por cierto me he dado cuenta de una cosa. Claro. Vale. Es GRQX, que no, de hecho es GQRX, perdón. Eso está mal escrito. En Windows tenéis SD Sharp, que francamente funciona mejor, pero no tengo Windows aquí, ni pretendo. Así que, pues ajo y agua, como se suele decir. Vale, vamos a ir a por la primera prueba de concepto, ¿vale? Que es hacer un replay attack en infrarrojos. Como hemos dicho antes, un replay attack es coger una señal, que yo no sé, o sea, espero que haya una señal que se cruce en mi camino, voy a coger esa señal, la voy a tirar tal cual. Me la voy a quedar y voy a tirarla tal cual. Entonces, ¿qué implica eso? Que necesito un receptor de infrarrojos, que es el que tengo aquí montado, que bueno, no se ve, pero bueno, si lo veis aquí arriba. La verdad es que podría haber puesto el vídeo al revés. ¿Se estaba viendo al revés todo esto? No. De hecho, espérate, voy a probar a hacer una cosa. ¿Qué quieres? Para que se vea el señor. Para que lo veáis vosotros también. No, no se ve. Ah, ¿no lo tienes emitiendo desde aquí? Yo estoy metido. Ah, bueno, es verdad, se está grabando, vale, perdona. Bueno, pues bueno, luego venís y lo miráis si queréis. Básicamente aquí tenemos un receptor de radiofrecuencias, ¿vale? Y tenemos un transmisor también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente apuntamos con lo que sea que manda radiofrecuencias al receptor. Vamos a entrar por línea serie a nuestro Arduino. Ay, en fin. ¿Dónde estás? Aquí. Comparte pantalla. ¿Ahí dónde? ¿Aquí? No, aquí no. No puedo compartir pantalla. Pues nada, pues mala suerte. Pues ya os lo he dicho. Esta vez tienen suerte los que no están. No lo he quedado a aceptar. Vale. Simplemente tenemos un script que, bueno, apaga la cámara, sí. Tenemos un script que está hecho con Arduino, que este no es este. Y, bueno, si sabéis un poco cómo funciona Arduino, bueno, he metido todas estas librerías, que en este caso son de protocolos que existen en infrarrojos, que son el NEC, que es el que vamos a usar. Bueno, no vamos a usar NEC extendido, pero bueno, es el mismo concepto que NEC, NC, el de Sony, RC5, RC6, el antiguo de Panasonic. Bueno, hemos cargado todas. Bueno, este ejemplo, esto es un ejemplo de una librería, ¿vale? Es el ejemplo de Irlib 2. No lo he hecho yo, así que, pero podéis cacharrear con él todo lo que queráis. De hecho, hay cosas que podría haber cambiado y habrían sido bastante mejor que dejarlo tal cual, pero por motivos de tiempo, pues no lo he hecho. Total. Cuando iniciamos una transmisión de línea serie o cuando enchufamos el Arduino, carga el setup. Si habéis hecho Arduino alguna vez, pues sabéis cómo funciona esto. Entonces, carga el setup. Entonces, empezamos con un estado base, que es que no hemos recibido onda, no tenemos ninguna onda y no sabemos cuál es el protocolo de la nuestra ni el valor, ¿vale? Abrimos comunicación serie, esperamos 2 segundos para que inicialice. Realmente no haría falta ponerlo, pero bueno. En el caso de tener una LearnerDo, pues lo ponéis. Vale, me va a printar por pantalla y vamos a aceptar la recepción de infrarrojos.
Nos hemos definido una función que guarda el código, entonces en función del protocolo del código lo guarda o no lo guarda, lo puede guardar en bruto si no sabemos qué es y si sabemos qué es lo guarda con el protocolo directamente. Y bueno, nos saca el valor hexadecimal de nuestro lanzamiento. En el envío más o menos lo mismo, lo que pasa es que como RC5 y RC6 tienen un padding, pues metemos estos valores hexadecimales. Si el protocolo es desconocido, tiramos el dato en bruto. Si sabemos cuál es, pues lo tiramos, nos pone qué protocolo estamos usando para tirarlo, ¿vale? Y mientras tanto, pues hace un bucle de escucha en el que está esperando a recibir una o a que nosotros metamos un carácter por línea serie. Si metemos un carácter por línea serie, manda la señal, ¿vale? ¿Cómo vamos a probar esto? Vale, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner la radio. Bien. Y lo que vamos a controlar va a ser esta mini cadena. ¿Qué? No debería. Los han pagado ellos. No estamos retransmitiendo. Cortas el audio de esta parte, me da igual. O gritas todos la y ya está, no se escuchará. Vale. Voy a bajar el volumen de la mini cadena usando infrarrojos, ¿vale? Entonces. Estamos en un búnker, ¿vale? Lo siento. Vale, me acabo de conectar por línea serie. Se está inicializando, está esperando un código, un código de señal, ¿vale? Como vemos aquí, hemos recibido un valor NX que es que baja el volumen, ¿vale? Si yo mando y sigo mandando y sigo mandando, ya no tengo. Podemos hacer lo mismo con subir el volumen. Hemos recibido, este es el código de subida de volumen. Lo mandamos. Perfecto. Vamos a probar a apagarlo, ¿vale? Lo he apagado con el mando, pero lo hemos guardado. Bien, vamos a enviarlo. Hemos vuelto a encenderlo y vuelve a sonar. Vale, esto es... Sí. Esto a simple vista parece una chorrada. Yo tengo una aplicación en el móvil que me lo hace solo. La gente que tiene infrarrojos en el móvil, la gente que no. Pero el tema es que las aplicaciones que hay en el móvil, las que están en circulación, al menos hasta donde yo sé, no puedes fabricarte tú tu propio mensaje, o sea, no lo puedes meter a mano, sino que generalmente tienes un diccionario muy grande. La que estoy mirando yo, menos no. Pero de todos modos, como yo no tengo infrarrojos en el móvil, pues no lo tengo en el móvil, ¿sabes? ¿Cómo podemos nosotros forjar nuestros propios ataques? Vale, importante. Esta es la primera parte. Lo vamos a hacer por fuerza bruta, ¿vale? Y el protocolo que hemos elegido es NC. NC es un tipo de OOK, on-off keyring, que básicamente es cuando tú mandas datos, o sea, se hace con el intervalo, ¿vale? En vez de con on-off. Es que es un tipo de OOK, de todos modos. El tema es que una cadena de 32 bits, ¿vale? De los 32 bits, los primeros 8, pues estos son todos ceros por... Sí. Los primeros 8 son nuestra dirección, ¿vale? Los siguientes 8 son el inverso de nuestra dirección. Los siguientes 8 son las del comando y los otros 8 son la inversa del comando. Entonces, realmente no tenemos que probar 32, o sea, 2 a la 32. Queremos probar solo 2 a la 16. Lo cual facilita mucho. O sea, si nosotros dijéramos, vale, sabemos que esto es de 32 y no tenemos ningún tipo de noción de cuál es nuestro protocolo, podríamos probar a hacer 2 a la 32 llamadas. Lo cual en un Arduino, pues, es un tiempo considerable. Y no solo en un Arduino, sino que los receptores de infrarrojos tienen un tiempo de reacción. No podemos mandarlo todo lo rápido que podamos. Tardamos menos en enviar que en recibir. Si nosotros recibimos muy rápido,
no procesa lo que estamos recibiendo. Es una manera de hacer jamming, por cierto. Pero bueno, el tema es que como la mayoría de los electrodomésticos a día de hoy que usan el protocolo NEC, usan el NEC extendido, nos hemos hecho un script que puede hacerlo, que trata... Uy, eso es mi práctica de IA. Leaks. Nos hemos hecho una pequeña... un pequeño script que nos calcula por fuerza bruta cuál es la dirección. ¿Vale? Está basado en uno que está por internet, que funciona con NEC, pero no con NEC extendido. Realmente no tiene mucho más. El NEC extendido lo que hace es que la parte de la dirección que hace la inversa no lo hace con la inversa. Entonces, en vez de tener un espacio de direcciones de 2 a la 8, la tenemos de 2 a la 16. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente probamos, de hecho, ese número de ahí arriba está mal, deberían ser más. Probamos, tenemos dos unidades de... Tenemos un número de 16 bits y de 16 bits y 2 bytes, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues probamos con todas las direcciones porque no tenemos inversa y dentro de cada una de los comandos cogemos un byte, le damos la vuelta y lo pegamos en el otro. Entonces probamos solo las 2 a la 8. Problemas de esto, que es importante a la hora de ver. Como la comunicación es solo de emisor a receptor y no es duplex, ¿vale? Tenemos maneras de ver si lo que hemos hecho funciona o no funciona. Un problema terrible, porque no podemos dejar podemos dejar una cajita con un infrarrojos tirando todo el rato y en algún momento funcionará, pero no sabemos cuándo, a no ser que lo veamos, lo cual es una putada. Pero para determinadas aplicaciones, por ejemplo, hay puertas de garaje, coches y cosas así que nos vale con que esté abierto una vez, porque una vez está abierto podemos pasar. Con esto podría ser plausible hacerlo. No recomendaría hacerlo con un Arduino porque su velocidad de procesamiento es muy baja, 2 MHz. Pero lo podemos hacer con equipamiento un poco más sofisticado. Probablemente lo podríamos haber hecho con una Raspberry o con, qué sé yo, una FPGA que calcule directamente. Ya está, no tendría ningún problema. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho en un Arduino, pues simplemente por probar. Sí. Tened en cuenta que este es el valor al que deberíamos llegar. En este caso es muy alto. En el caso, por ejemplo, las teles LG, el código que tenemos que tirar es 0x407, ¿vale? En el peor de los casos esto tarda un huevo. Y un huevo me refiero 6 horas. 6 horas es mucho, muchísimo. Pero podríamos cargar de cada fabricante el menor de los números que conocemos, de decir, vale, si empieza aquí y tiro para abajo, puede tardar muchísimo menos. Reduzco mi caso menos favorable, una barbaridad. Generalmente esto funciona así. Un fabricante se queda un espacio y a partir de ese espacio lo distribuye como quiera. De hecho, bueno, si lo probamos, lo podríamos probar con esto, números, el comando es uno más, ¿vale? Y la dirección es siempre la misma. En los comandos a los otros. Bien. Nos vamos a conectar por línea serie para que nos muestre, si lo podéis ver. Oiga. Te he bloqueado. No, ya lo he cambiado. ¡Ah, mierda! Sabías un rato de luz, ¿vale? Sí, lo podéis ver aquí. Que está tintineando, ¿verdad? Vale, pues porque cada vez que tintinea es un envío. Como vemos va bastante lento. Todavía no hemos pasado de la dirección 0 y llevamos pues unos 15 segundos. Vale. Si quieres poner la pantalla. ¿La puedes poner ya?
Vale, pues entonces voy a enseñar el circuito de la primera. Vale, perfecto. Es algo. Bueno, es una definición increíble por Wi-Fi. Pero el tema es que, bueno, aquí está nuestra Arduino Mega, que no se ve tintinear por lo lento que van los frames. ¿Vale? Básicamente, vamos a ver el circuito que tenemos montado, que es una chorrada. Realmente eso es un módulo de... Esto es un módulo de emisión de infrarrojos. No te preocupes, que el vídeo se va a grabar. Ahí, vale. Hace foco. Ahora tienes que enfocar esta mano. Dejar todo a mí el enfoque, lo he hecho antes. Bueno, eso es el infrarrojo, ¿vale? Ahora mismo está tirando por las señales. Aquí vemos el... Bueno, no lo vemos ahí. Pero bueno, vemos que está emitiendo. Y esto es el módulo de recepción. El módulo de recepción necesita alimentación continua, ¿vale? Necesita estar alimentado. No lo puedes quitar. Necesita continuamente estar alimentado porque siempre está escuchando. Y no tiene más. El circuito es una tontería. Fueron 4 amperes me han puesto. Vale. Vamos ahora a la tercera. ¿Qué tiene? Bueno, un easter egg para los asistentes, pero bueno. Tú vas a recortar esto, ¿no? Vale. Dejémoslo que será un link discreto. Vale, me vale. Me da igual. Saludos a gente, si no. Vamos a aprovechar... Dime. Los circuitos. Yo podría poner en plan alguna protección contra ataques de fuerza bruta. Contraataques de fuerza bruta. En plan, que un coche, si le estás dando con un cacharrito de eso, en plan, que cuando te esté en plan que ha recibido 80 señales en menos de tiempo, que todo se lo bloquea un rato. Mejor llegas a algo que está tirando infrarrojos por otro motivo. Si yo tengo el coche al lado, ponte, gilipollez, tengo una tele al lado del coche, estoy bajando el volumen. Lo está pillando el coche. Uy, lo has intentado 10 veces. Voy a abrir la puerta del coche. Hoy no puedo, pues nada, me toca esperarme 5 minutos. A ver qué pasa. El tema que generalmente es una mala idea hacer sistemas de comunicación en los que solo habla una persona, ¿vale? Bueno, una persona. Solo habla una máquina, digamos habla. Manda comunicación solo una máquina. La manera en la que tienes, o sea, porque no tienes ninguna manera de establecer un canal seguro. No puedes identificarte y decir, yo soy este, ¿eres este? Vale, eres este, hago cosas. O no puedo usar un one-time pad ni nada por el estilo, que se supone que sería lo suyo en caso... Oh, Dios, alta tecnología. ¿Qué pone? Sensores. Ilegal a partir de... Sí, legal a partir de ahora. Sí, vamos a hacer una cosa. Primero, emitir señal es ilegal, ¿vale? Lo siento. Bueno, es ilegal si no tienes licencia y si no operas en tu banda, la banda que deberías. Y no es el caso. Y si, bueno, si no te pillan, pero si no te pillan nada es ilegal. Es el tema. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser aprovechar el PWM, que es la modulación con amplitud de pulso de la Raspberry, para enviar una onda cuadrada que vamos a modular como el programa quiera. A fin de cuentas, eso es el módulo de RPI-TX, no vamos a hacer la modulación a mano ni nada por el estilo, y vamos a emitir un sonido de prueba. Para eso tenemos esa pantalla y la Raspberry, ¿vale? No está en la pantalla porque no he podido conectar la Raspberry a un Wi-Fi porque resulta que el router que tenemos es IPv6 y es una jodienda. Vale, eso va después. Vale, vamos a hacer esto. Lo podemos dejar aquí tirando, no va a hacer nada, pero no pasa nada. Me hace ilusión dejarlo. Vale, vamos a irnos primero a una frecuencia que a nadie le importa, ¿vale? Además, como tampoco hay ningún sitio militar por aquí. Como no tenemos... Ni siquiera la OTAN por aquí. Exacto. A Ventorro, cuidado que le sale por él, vale. ¿No se está escuchando? ¿Por qué? No, eso es por esto, ¿no? En efecto. Perdón.
Déjalo en 0 de Bájalo a 0. Vale, vamos ahora. Vamos a emitir, ¿vale? Entonces, en la Raspberry tenemos la manera de emitir cualquier. Podemos emitir en AM, podemos emitir en FM. Sí, muy bien. Bueno, ven aquí, Dani. Ponte de rodillas y... A ver, Ponte de rodillas, Dani. O sea, si fuese verdad, al menos. Vale, el tema es que cuando nos descargamos. Bueno, lo voy a poner porque desde ahí no lo veis. Y esto no hace falta que lo veamos porque lo que nos importa es esto, pero realmente. Ahora mismo no, porque no estamos emitiendo todavía. Comparte pantalla, niño. joder. Mírale qué guapo. Vale, el tema es que tenemos una serie de pruebas, de tests, pero comparte pantalla con el móvil. Se ve regular, ¿no? Espérate, me enfoca. ¿Lo estás enfocando tú, Nacho? Sí, estoy por hacer Pues enfoca bien. Ahí. No tienes idea. Esto es la Raspberry que tenemos aquí, a la cual hemos atado una antena. Vamos a emitir. Vamos. No está conectado por Wi-Fi. Da igual, la infraestructura funciona. Babi no, esa. Nano. Vale. Vamos a. Sí. Esto no lo vamos a ahorrar. Ah, no, de hecho, ¿qué cojones? No. Vamos a hacer RMI. Vale, vamos a emitir en 43330. Vale, un segundo. Estamos emitiendo, ¿vale? Es un audio de prueba un poco asqueroso porque es el que viene con él. No. Es un audio de prueba, es alguien diciendo números en francés, ¿verdad? Estamos emitiendo. Estamos emitiendo con un equipo que nos ha costado 20 euros. Relativamente poco, era impensable. Podemos emitir, ¿vale? El tema. Si queremos emitir otro audio que no sea este, podemos enviar un MP3, por ejemplo, decodificarlo con un ancho de banda de 24 kHz, creo que es te lo pone en el GitHub del transmisor, lo conviertes, que se hace en dos comandos, y podemos emitir lo que queramos, ¿vale? Y lo podemos emitir por AM o lo podemos emitir por FM. Podemos emitir SSTV, que es de emisión de radiofrecuencia que se convierte en radio, o sea, en vídeo. Y podemos, bueno, en este caso, vamos a ver la prueba de lo que hace esta antena tan rudimentaria. Si nosotros la desconectamos y emitimos solo con el pincho del GPIO, pero no demasiado, ¿no? 3, 4, 5. Se ha aumentado un pelín. Aquí no se nota mucho, pero bueno. Cosas a tener en cuenta. Tenéis que emitir, no como yo,
sino deberíais poner un filtro pasabanda entre la antena y la Raspberry. ¿Por qué? ¿Veis eso de ahí al lado? Eso es un armónico. Cuando nosotros emitimos, nos gusta emitir en un sitio justo. Si nosotros emitimos con armónicos, nuestra señal se replica en otras zonas. Con menor calidad. La ganancia para que no quedarnos sordos. Pero bueno, si yo llevo aquí y la subo otra vez, poquito a poco, se escucha, pero con peor calidad de audio, ¿no? Ese bonito desaparece una mitad. No desaparece porque estoy muy cerca, pero el tema es que si yo muevo esto y me muevo con ello... Es que los armónicos tienen bastante menos potencia, entonces son bastante más sensibles a... Claro, cuando baja la potencia, no tiene potencia. La mayoría de la energía de la señal está concentrada en nuestra frecuencia y los armónicos... ¿Veis? Bueno, he desconectado a la antena, ¿vale? He desconectado a la antena y ahora no escuchamos nada en el armónico. Si nos pusiéramos, bueno, ¿veis ahí la cascada? Ha bajado un montón la potencia. No nos llega casi nada. Volvemos a enchufar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es muy potente. Y la forma que tiene nuestra antena, como es el radio de acción es esférico, ¿verdad? Sí, más o menos esférico, bueno. Llegamos. En mi casa hice la prueba. Llegamos hasta, o sea, de un extremo al otro de la casa, que son, ponte el pasillo deben ser. Bueno, entre un lado y el otro del puente, pues son rollo 12-15 metros, seguí oyéndose. Lo cual es, para haber atado 2 cables a un pincho, está muy bien. Vale, ahora viene lo realmente ilegal. Preguntamos ayer, cuando estuvimos haciendo las pruebas, ¿qué pasaría si nosotros emitimos en el espacio que ya es emisible? Y dijimos, bueno, ¿qué podemos usar de diámetro? ¿Qué tipo de sonido se suele usar para hacer interferencias? ¿Qué suena cuando enciendes la tele y no hay antena? Pues vamos a enviar ruido. Vale, primero. Nos vamos a ir de aquí y nos vamos a ir a la 96.0. Como la 96.0 no por nada, sino porque es la que se escucha aquí, ¿vale? Esto es otro armónico. Ahora mismo está todo contaminado, ¿vale? Espérate, voy a buscar eso. Voy a buscar una señal que era la 96.0 aquí. He hecho control C, simplemente he parado el script. Hostia, la policía viene a por mí. ¡Fuck! Vale. 96.7, ¿no? Eso es... Ya probé con Rock FM, dije, esa es la más débil, pero he probado con la más fuerte y la más fuerte la mata también. Lo que vamos a hacer, vamos a atacar la prestación más importante, más importante, que es la relación señal-ruido. Es un factor que te dice cuántas veces es más potente, o sea, cuántas veces es más potente la señal de información sobre el ruido que hay de fondo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir ruido artificialmente, vamos a igualar el ruido a la señal y entonces el sistema queda inutilizado, porque la potencia de señal no se puede diferenciar casi la de ruido. Y como el ruido blanco es aleatorio, no tenemos ninguna forma de corregir el error. Exacto. Esto es el jamming de manual, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, previamente, ayer nos dedicamos a 96.7. Bueno, realmente como tenemos tantos armónicos, va a matar todo el radio de frecuencia, ¿vale? La idea es que tuviésemos un paso banda es emitir justo aquí, no emitir en otro lado, porque la parte ilegal de emitir en zonas que no son... Vale,
No, sí, es por Nacho. El tema es que al emitir en bandas que a lo mejor no queremos emitir, podemos pisar ondas, señales más importantes. Como por ejemplo la radio de las ambulancias, en el caso de que estuviésemos emitiendo más alto y en otras condiciones, por ejemplo, los aviones tiran información de telemetría por un protocolo ADSR, creo que se llama. Y básicamente manda información de telemetría de cuál es su altitud, qué modelo es, unas coordenadas más o menos fiables y se usa para que los aviones no entren en el mismo plano de altura entre ellos. Porque ¿qué pasa si coges la misma ruta de vuelo y estás en el mismo sitio? ¡Pum! No es la primera vez que pasa. Ha habido accidentes de aviones, de 2 aviones chocándose. Parece una chorrada, pero puede pasar. No fue culpa mía. Vale, entonces vamos a enviar al... En este caso vamos a enviar FM 96.9 y vamos a enviar... Vale. Sube el volumen. Vamos a hacerlo. Espérate, creo que estoy mandando el audio de prueba con el sample normal, ¿verdad? ¿Tú lo estás pillando? ¿Pero lo tuyo es radio o es radio software? Es FM. ¿Y no le estás pillando la interferencia o...? Acércate, a lo mejor. Sí, mira, te pones por aquí. Efectivamente, bueno, acércalo. Ven. Bueno, eres nuestro... Mejor subirlo un poco. Hemos dejado a Andrés sin cobertura FM en un radio de... Bueno, y hago así. Y ahora hago así. Acércalo un poco. Ahí sí. No, pero tú déjalo en un sitio. Vale, bueno, podemos hacer la prueba con esto. ¿Desconecto? ¿Lo escucháis? ¿Lo reconecto? No sé, espérate. Estamos cortando comunicaciones. Funciona. Vale, puedes cortarlo ya. Hemos acabado la parte de las pruebas. ¿Ya? A ver, ya dice. A ver, hemos hecho 4. Quería ver la de la pantalla. Ahora vamos a ir con esas cosas que es, digamos, lo que os va a romper la cabeza y por desgracia no puedo hacer porque, desgraciadamente, jugar con radiofrecuencias es caro. No caro en el sentido de la multa que te ponen. No caro en el sentido de la multa que te ponen, sino caro... voy a contar esto. Caro en cuanto a componentes, caro en cuanto a investigación. Niveles extra de locura de radiofrecuencias. Dime. Con las antenas más potentes puedes ir a de Wi-Fi también. El tema es que no puedes hacerlo con la Raspberry porque o sea, no te deja emitir a una frecuencia tan alta. Pero, corrígeme si me equivoco, yo podría conectar aquí un módulo y mover la frecuencia hasta 2,4 si tuviera un equipo suficientemente potente, de verdad. Necesitas una antena con más ancho de banda y con más potencia. Sí, se puede hacer, es más caro, ¿vale? Generalmente cuanto más alto emites, más jodido lo tienes. Cuanto más bajo lo tienes, menos suena, pero más... O sea, si metes mucha potencia en un ancho de banda, o sea, en una frecuencia muy baja, ¿no? Por eso los satélites, cosas que se pueden hacer con la SDR. Los satélites, podéis pillar la señal de vídeo de los satélites meteorológicos y podéis sacar cada día, como los satélites son geoestacionarios, podéis sacar cada día el mapa del tiempo. O sea, en plan, pues eso, las nubes y en vuestra zona. Hacer, lo que pasa es que necesitas montarte la base en un sitio en el que tienes la suficiente, digamos, y bueno, lo dejas cada día porque no sabes exactamente a qué hora pasa y puede pasar a las 5 de la mañana y no creo que estés a las 5 de la mañana ahí.
Pero bueno, vale. Este es el disclaimer. Por falta de medios, por cuestiones legales o por evitar daños a humanos, no vamos a realizar pruebas de concepto sobre esto. Lo siento. Sacad vuestro gorro de aluminio y preparad para sentir la paranoia del resto de vuestras vidas. Me gustaría exagerar, pero no es el caso. Realmente confortable vivir en una jaula de Faraday, así que no tenéis escapatoria. Si alguien lo suficientemente loco pretende hacer estas cosas, o bueno, la primera no es locura, es fácil, pero es caro. Vais a ver. Vale, lo primero, estaciones base falsas. Yo, si tuviese si tengo un equipo que realmente es menor, el precio menor de 1.000 euros, proporcionalmente no es caro, yo puedo montarme una estación base falsa. ¿Sabéis qué es una estación base? Telefonía móvil, las antenas de telefonía móvil usan estaciones base. La estación base es simplemente lo que se dedica a conectar unas con otras. Eso es una antena de relevo. Entonces, podemos usar una estación base como relay de las auténticas. Funciona, la conexión móvil funciona como funciona si yo tengo la fuente de potencia más cercana es la antena a la que me conecto. Claro, evidentemente. Entonces, si os conectamos a la estación base y toda la información pasa por nosotros, encendiéndose a nosotros como estación base. Información de contacto, cuando yo llamo, con la internet y todas estas cosas. Existe OpenBTS, que es para generarte tus propias estaciones GSM. Está libre, se puede montar, no tienes ningún problema. Y no es especialmente caro, hablando proporcionalmente, para nosotros es especialmente caro. El tema es que para poder quedarnos con las comunicaciones, lo lógico es hacer un downgrade a GSM, a pesar de que routers de hace 2-3 años estuvieron hablando de cómo hacer aprovechar vulnerabilidades que hay más allá de GSM. No en 3G, pero sí que va a tener 3G. GSM es 2G. Ah, bueno, GSM es 2G, pues y hay algo debajo, ¿verdad? Sí, y luego está 2G Plus, que es... Ah, vale, es con 2G Plus. O sea, con 2G Plus tienes algún tipo de autenticación y demás. O sea, no es seguro. Por eso, lo que os recomiendo en vuestros móviles, esto sí que lo podéis frenar, es que configuréis vuestros móviles para que no, o sea, en el caso de tener menos de 2G Plus, si sois especialmente paranoicos. 3G se está rompiendo. 3G se está rompiendo. Claro, hacer downgrade. Pero la cosa es que sin downgrade hay cosas que no puedes hacer. En 3G que no funcionan en GSM. El tema es que si yo provoco que todo el mundo se conecte a la red GSM, todo el mundo se va a conectar a mi red. Y si todo el mundo se conecta a mi red, todo pasa por mí. Entonces yo puedo filtrar todo lo que da. Digamos, lo menos impresionante dentro de la impresión. Vamos a hablar de Tempest, que es la cosa más flipante del universo, ¿vale? Tempest hacía la Guerra Fría sobre estudio de radiaciones residuales de dispositivos. Radiaciones que no tienen por qué ser RF, verificar como RF. Un sonido mecánico a una frecuencia determinada nos puede indicar algo. Una radiación a una frecuencia determinada nos puede decir algo. Y nosotros podemos decodificar eso, nosotros podemos interpretar los datos que ganamos, aprovecharlo para hacer hack, ¿vale? Todo tiene radiación electromagnética, todo lo electromagnético tiene, porque a fin de cuentas no hay nada que, no hay, bueno, a día de hoy superconductores, estas mierdas sí que tienen una efectividad cercana al 100% y que es prácticamente, no lo puedes notar. Pero generalmente el equipo que usamos nosotros, la electrónica de consumo, no está para cosas. Entonces, se descubrió hace un par de años los HP que no están, no tienen un apantallamiento bueno. Entonces, hay radiaciones que se filtran. ¿Qué se logró hacer? Se podía escuchar el micrófono de alguien, aunque lo tuviese desconectado, simplemente porque pasa la corriente. Porque el micrófono es pasivo, entonces siempre que pille datos, pues los tira, aunque tú los desprecies. Que eso es básicamente cuando tú por software
el micrófono sigue funcionando porque le sigue llegando corriente. El tema es que a ti te da igual el sonido. ¿Vale? Se puede escuchar el micrófono de alguien usando una antena. Se puede interpretar el tecleo de alguien como teclas y puedes hacer un keylogger con esto. Se puede hacer esto. Es que si yo apunto una antena lo suficientemente potente a una pantalla, la radiación que se desprecia de la pantalla se puede convertir en vídeo. ¿Qué pasa? Pues que podemos haber hecho esto de Tempest SLR. Es un vídeo muy divertido. No era este, ¿cuál era? Dani, ¿tú te acuerdas? Bueno, aquí te deja ver las teclas. Esto. ¿Veis ese piquito? Eso es que estoy tecleando. Entonces yo puedo ver cuando alguien teclea o deja de teclear. Dependiendo de lo bueno o malo que sea nuestro teclado, podemos interpretar los picos como que esté más o menos cerca de la antena y entonces tú puedes triangular. Dime. Que es un teclado inalámbrico, entonces lo que estás pillando no es el tecleo, sino la señal que emite el tecleo, ¿no? Claro, pero Pero es que estas emisiones no son intencionadas, o sea, son, Claro. son fugas. claro, son fugas de señal. Y una cosa, Dime. ¿podrías aprovechar esto para extrapolar los datos de tu computador? Probablemente a ese nivel tan bajo, a ese nivel de conductividad, no se desprecia tanto como en periféricos. En periféricos es donde más. ¿Dónde estaba? Es que había uno de Tempest que era Sound. ¿Puede ser? No, esto es... yo no me he acordado de poner los vídeos, perdonadme. Tempest, ¿cómo se llama? For Elisa, mira, aquí está. Si tú pones esto delante de una pantalla, o sea, delante de una antena y tienes el hardware apropiado, puedes hacer sonar para Elisa usando tonos de la pantalla. Lo cual, pues bueno, para hacer sonido, o sea, para poder hacer transmisión es curioso. De hecho, aquí tenemos el ejemplo. Bueno, aquí estaba. Has quedado un tweet. ¿Qué? Era un tweet, lo que tú estás buscando, creo. ¿De qué? O sea, lo del Tempest de la pantalla era un tweet. No, pero lo de la pantalla era la foto que pasaba antes. Pero hay otro Tempest, o sea, hay uno de Tempest que también está. Si yo tuviese antena aquí para esta mini cadena se podría intentar. El tema es que no tengo. ¿Qué más? Bueno, aquí hay muchas charlas de Tempest. Voy a ver si encuentro la prueba de concepto. Korktuğumuz Tempest. Esta charla es un poco un coñazo porque el hombre pues tarda en hablar, pero... Öncelikle Tempest radyo frekans ışık ses titreşim. Bueno, no pasa nada. El tema es que se puede, o sea, si tienes un vídeo de alto contraste, se ve. O sea, se puede ver. Suena. Eso es Tempest. Bueno, lo podéis buscar y lo encontraréis luego si no. Y bueno, y por último, y para acabar, que esto ya sí que es a lo que me refería con lo de daños a seres humanos, ¿vale? Es que existen las armas dirigidas por energía, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que a una frecuencia y a una potencia determinada nosotros podemos crear un cañón sónico. El cañón sónico te puede hacer que te duela la cabeza. En animales pequeños es capaz de reventar órganos, como podemos ver. De hecho, si tú te vas a una planta... Joder, es que me está poniendo nervioso. Las antenas grandes, donde transmites señales, si tú te vas, y este es un sitio con gran nivel de potencia, un nivel tan bajo de frecuencia te puede dar dolor de cabeza. Pues lo pasa lo mismo con los ultrasonidos. Tú con los ultrasonidos puedes hacer como un taser, básicamente.
También existen las MPs, que esto por suerte no es dañino contra seres humanos, aunque generalmente es fruto de una explosión. Explosión de explotar, no explosión de electromagnético, como decimos aquí. Podemos reventar aparatos electrónicos. De hecho, con explosiones nucleares se generan NMPs, que se llaman, que son Nuclear Electromagnetic Pulse, que fríe todos los aparatos electrónicos, porque un MP es una ráfaga corta y muy fuerte de electromagnetismo. Y bueno, y por supuesto las microondas son radiofrecuencias. Y si nosotros sacamos el magnetron de microondas, podemos quemar a la gente por dentro de la piel. Maravilloso. Y bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Dime. Hay un juego en el que hay un arma que se llama TAP. Me suena el juego, pero no recuerdo ahora mismo cuál es. Es básicamente un arma que Sí. se podría hacer. Pero no la escuchas, o sea, escucharías como ultrasonidos. O sea, a ti solo te dolería, no escucharías nada. Muy probablemente, pero se podría hacer. Supongo. O sea, esto lo he puesto como curiosidad, más que como... Si Dani es capaz de contestarte, te lo haga, porque yo no. Esto es la caldera. Ya, yo también. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿no? ¿Queréis algún autógrafo alguno? Aquí de nuestro invitado. Dime. ¿Podrías haber hecho algo del equipo que hay ahora? Kayaking, creo que GPS, por ejemplo, para hacer como que estamos en Roma. GPS, no. Porque es común asistir a congresos de seguridad y de repente aparecer en otros lugares del mundo. Sí, abres el mundo. Sí, a ver, el tema, que por cierto no he hablado de ello, bueno, sí, lo he dicho por encima. Existen SDRs que no son tan cutres como esta. SDR, ¿vale? Se vende como control remoto para la televisión digital terrestre. Yo lo que pasa es que aprovecho el chip que tiene dentro. No tengo que hacer nada porque existen los drivers que directamente lo hacen. Obviamente esto no se vende como radio definida por software, sino que actúa como radio definida por software. Existe una cosa que se llama HackRF. Tuviste en la Lenin Talk del año pasado. Él habló de esto por primera vez y yo fui corriendo, desgraciado, a comprarlo. Bueno, corriendo no, porque era AliExpress. Pero el tema es que existe la versión Pro, digamos, que está diseñada especialmente para usar radio definida por software, que tiene una bastante mayor, es capaz de escuchar con 4 GHz, entonces podemos hacer replay attacks de Wi-Fi y podemos interceptar Wi-Fi, podemos hacer jamming de Wi-Fi también. También funciona de transmisor-receptor, entonces posible que sí que se pueda con eso. Con esto no, esto solo llega a 700 MHz o así, no se queda por debajo. Lo que no sé, que eso no tengo ni idea, que imagino que no, ¿700 MHz los armónicos pasan de 700 MHz? Sí. Entonces yo puedo lanzar la señal e intentar hacer disrupción de la señal con los armónicos. Pero te vas a quedar sin potencia porque los armónicos son débiles. Eso es una respuesta. Dime. Si esos armónicos, ¿hasta qué punto se es capaz de controlarlos? Puedes poner un filtro para evitar que se generen, puedes hacer que se generen de forma más... Es decir, cuando estás poniendo a generar esos armónicos, básicamente estabas tapando casi todo el espectro de frecuencias. Entonces, por ejemplo, puedo hacer jamming de un espectro muy amplio en lugar de una franja completa de frecuencias. Compro un equipo, me hago un equipo con bastante potencia, me lo meto en una mochila y me voy a una concentración de un montón de gente. Sería capaz de tumbar toda la frecuencia de 3G, por ejemplo, solamente con un equipo. Probablemente, según estuve mirando, hay muchos tipos de jamming, ¿vale? El jamming que nosotros hemos hecho es el más simple, que es simplemente pisar una frecuencia más fuerte que lo que llega aquí la señal. Deja de sonar. Existe el jamming por barrido.
yo puedo barrer una zona de frecuencias completa. Viene bien que Pero de tenga... forma secuencial, no de forma paralela. O sea, No, sí. abarcando toda la frecuencia al mismo tiempo. Puedes intentar, ¿Cómo harías eso? pero con mucha ancha de banda. ¿Y cómo eres capaz de emitir? O sea, Es porque en vez de no emites una señal pura, sino emites una señal que tiene muchas componentes en frecuencia. entonces, con eso podrías hacer jamming de todo un espectro de Lo que frecuencia. pasa es que necesitaría digamos que la potencia como que se reparte por la frecuencia. Claro. Cuanta más frecuencia tengas, más se disipa la señal. O sea, a más frecuencia que abarques, con la misma potencia, serías capaz de llegar a una menor distancia. Claro. Claro, por eso lo más practicable es hacer barrido. Así hacer barrido. Las conexiones, Y si haces- por frecuencia más o menos, ¿no? Claro. Con la máxima potencia que tú tengas. La distribución de la comunicación no es total, pero o sea, bueno, no es total, no es permanente, pero sin embargo la efectividad en el momento de la distribución sí lo es. Si por ejemplo lo hicieses en Wi-Fi, sería similar, imagino, a un de-out, porque estás perdiendo conexión de todo el mundo y tienen que volver a conectarse. Se vuelven a conectar, lo vuelves a tirar. Se vuelven a conectar, lo vuelves a tirar. En realidad se basa en este principio, ¿no? Que yo, pues, según tengo entendido, los inhibidores de en paralelo con muchos canales. Frecuencia normalmente